Profesor, somos el grupo 8 y esta vez le hablaremos sobre los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1930 a 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy. Integrantes: Cerrón Socualaya, Joseph Jesús Manuel, Vargas Hermosa George Álvaro, Ramos Lechín Arturo Luis, Loagua Flores, Joffrey Rubén, Moreno Marcos, Joseph Samuel. Introducción: Transformaciones y continuidades en el Perú 1930-1990. Entre 1930 y 1990, el Perú atravesó importantes cambios políticos, económicos y sociales, como golpes de Estado, reformas económicas y migraciones internas. Sin embargo, también persistieron problemas estructurales como la desigualdad social, la separación del poder y la debilidad institucional. Entre reformas, crisis y persistencias, claves para entender el Perú actual, 1930 y 1990. Muchos de los desafíos actuales del Perú, como la desconfianza hacia el Estado, la desigualdad social y la exclusión de sectores populares, tienen raíces en el periodo comprendido entre 1930 y 1990. Comprender estos procesos de cambio y permanencia permite analizar cómo se fue configurando el Perú contemporáneo y por qué persisten ciertas problemáticas. Esta exposición busca reflexionar sobre esa herencia histórica y su impacto en la sociedad peruana actual. Desarrollo. Cambios económicos. De un modelo estatista a uno neoliberal. Antes, como a los inicios de los años 80, la economía era controlada por el Estado, con la utilización de sectores clave como la minería, banca y medios de comunicación. Después, en los años 90, hubo una apertura económica, la liberación del mercado, privatización de las empresas estatales y menor intervención del Estado. 2. Cambios en la propiedad de los medios de producción. De manos del Estado bajo el gobierno militar de Velasco pasaron a propiedad privada, en muchos casos a manos de capital extranjero durante el comunismo. Transformación del rol del Estado. De ser un agente productivo y controlador, el Estado pasó a ser un regulador de la actividad económica. Permanencias económicas. Dependencia de materias primas. A pesar de los cambios en el modelo económico, el país siguió dependiendo en gran medida de la exportación de minerales y recursos naturales. 2. Desigualdad social y económica. La desigualdad estructural, como el acceso a empleos, educación y servicios básicos, se mantuvo o incluso se acentuó en algunos sectores. 3. Vulnerabilidad externa. La economía continuó siendo vulnerable a factores externos como los precios internacionales de los minerales o condiciones impuestas por organismos internacionales. 4. Reforma agraria. No fue completamente beneficiosa. La falta de planificación y apoyo estructural hizo que la productividad agrícola descendiera, afectando la economía nacional. Cambios políticos ocurridos en 1930 a 1990. Durante este periodo, el Perú tuvo cambios claves. El primer cambio político fue la caída del civilismo y regreso del militarismo, en el año 1930. Con el golpe de Estado de Luis Miguel Sánchez Servo, se rompió el dominio civil, y también se inició un ciclo de gobiernos militares intercalados con breves periodos democráticos. El segundo cambio político fue el avance del sufragio y la participación política. En el año 1956 se reconoció por primera vez el derecho al voto femenino. En el año 1979, la nueva Constitución, se estableció el voto universal obligatorio para todos mayores de 18 años, sin importar el género. El tercer cambio político fue el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que fue en los años 1968 a 1980, impuesto bajo el régimen del general Juan Velasco Alvarado, el cual implementó reformas profundas como la reforma agraria, la nacionalización de empresas y la reforma educativa. También durante ese año se buscó romper el dominio de la oligarquía y dar voz a los sectores populares. El cuarto cambio político fue el retorno de la democracia, ocurrido en el año 1980, el cual fue con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry en su segunda presidencia, en el cual estableció el régimen democrático, aunque con una fuerte inestabilidad por la crisis económica y el inicio del terrorismo. Permanencias políticas. La primera permanencia fue el centralismo limeño persistente, el cual, a pesar de los intentos de descentralización, Lima siguió siendo el núcleo del poder político, económico y administrativo. La segunda permanencia fue la exclusión social y política de las regiones. Las comunidades andinas, amazónicas y rurales continuaron siendo marginadas del poder político real, a pesar de que ellos daban su discurso reformista. Esto, digamos, causó la exclusión social y política de las regiones. La tercera permanencia fue la inestabilidad política. Esta fue dada por los alternos golpes militares, gobiernos débiles y crisis institucionales, que impidieron que una consolidación democrática fuerte se establezca. Influencia en el Perú actual. La herencia del periodo de 1930 a 1990. La primera influencia en el Perú actual es la participación política más amplia, que gracias al reconocimiento del voto femenino y al sufragio universal, hoy existe mayor acceso al voto, aunque una falta de representación real para todos los sectores. Una influencia en el Perú actual es el legado del reformismo estatal, en el cual las ideas de justicia social, acceso a la tierra, derechos laborales y educación gratuita siguen presentes en las demandas sociales actuales. Otra influencia también ese fue el centralismo no resuelto, en el cual la concentración del poder en Lima sigue siendo uno de los principales problemas del país, el cual afecta el desarrollo creativo de las regiones. Y por último, la heredad institucional y desconfianza política, en el cual la inestabilidad de esos años dejó una herencia de desconfianza en los partidos políticos y en el Estado, algo que aún se refleja en las políticas peruanas actuales. En cuanto a la reforma agraria de los años 70, yo considero que no fue todo beneficiosa. La reforma agraria en el Perú, que se llevó a cabo principalmente entre los años 1930 entre 1990, tuvo un impacto social muy complejo, que se incluye avances y dificultades relevantes. Por un lado tenemos la reforma agraria abolió los latifundios y minifundios, así como toda forma antisocial de tenencia de la tierra, lo que permitió una mejor redistribución mucho más justa y equitativa de la propiedad rural. También se crearon empresas agrícolas asociativas a la base campesina, como las cooperativas agrarias de producción CAP y las sociedades agrícolas de interés social, SAIS, que buscaba mantener una economía de escala y la infraestructura productiva. También tenemos la transformación social, de liberar a una fuerza social
que campesina históricamente marginada y romper con el gamadolismo y la servidumbre, lo que facilitó la incorporación política y social de millones de campesinos. También es la promoción de la participación de campesinos en la gestión y toma de decisiones dentro de las nuevas estructuras productivas, fomentando la movilización social y el empoderamiento. Desde mi punto de vista social, la reforma agraria peruana fue un papel fundamental en la justicia social que rompió con estructuras tradicionales y permitió el acceso a la tierra para sectores marginados, pero no logró consolidar un desarrollo rural sostenible ni mejorar significativamente las condiciones de vida a largo plazo debido a problemas de productividad, pobreza persistente, políticas, economías incoherentes. El periodo comprendido entre 1930 y 1990 fue decisivo en la formación del Perú actual. En estos años el país vivió importantes transformaciones políticas, como la ampliación de la participación ciudadana con el voto femenino y el sufragio universal, así como momentos de fuerte inestabilidad con golpes de Estado y gobiernos militares. En el plano económico, se pasó de un modelo estatista a uno neoliberal, con reformas que cambiaron la estructura del Estado y su rol en la economía. Y en lo social, procesos como la reforma agraria buscaron justicia y equidad, aunque sus resultados fueron limitados y, en algunos casos, contraproducentes. A pesar de los avances, muchas de las problemáticas de aquel entonces siguen vigentes. Hoy, el centralismo, la desigualdad, la exclusión de sectores rurales y la desconfianza en el Estado. Estas permanencias demuestran que los cambios no fueron siempre suficientes o sostenibles en el tiempo. Por eso estudiar ese periodo no solo es revisar hechos del pasado, sino entender cómo estos han influido en la configuración del Perú contemporáneo. Solo reconociendo nuestras raíces históricas, con sus logros y errores, podremos construir un país más justo, inclusivo y democrático para las futuras generaciones. El periodo comprendido entre 1930 y 1990 fue decisivo en la formación del Perú actual. En estos años el país vivió importantes transformaciones políticas, como la ampliación de la participación ciudadana con el voto femenino y el sufragio universal, así como momentos de fuerte inestabilidad con golpes de Estado y gobiernos militares. En el plano económico, se pasó de un modelo estatista a uno neoliberal, con reformas que cambiaron la estructura del Estado y su rol en la economía. Y en lo social, procesos como la reforma agraria buscaron justicia y equidad, aunque sus resultados fueron limitados y, en algunos casos, contraproducentes. A pesar de los avances, muchas de las problemáticas de aquel entonces siguen vigentes. Hoy, el centralismo, la desigualdad, la exclusión de sectores rurales y la desconfianza en el Estado. Estas permanencias demuestran que los cambios no fueron siempre suficientes o sostenibles en el tiempo. Por eso estudiar ese periodo no solo es revisar hechos del pasado, sino entender cómo estos han influido en la configuración del Perú contemporáneo. Solo reconociendo nuestras raíces históricas con sus logros y errores, podremos construir un país más justo, inclusivo y democrático para las futuras generaciones.